En pleno siglo XVIII, en el corazón de la Amazonía, estalló una rebelión que, bueno, digamos que le cambió los planes al Imperio Español para siempre. Es una historia de resistencia que logró algo increíble: transformar una región gigante de la selva en un territorio libre, inconquistable. Y todo gracias a un líder, Juan Santos Atahualpa. Pero, a ver, ¿cómo pasa algo así? O sea, ¿cómo es posible que una selva, enfrentada a uno de los imperios más poderosos del mundo en ese momento, logre volverse inconquistable? Para entenderlo, tenemos que ir pieza por pieza. Todo, absolutamente todo comienza con una colisión, un choque frontal e irreconciliable entre dos formas de ver el mundo que simplemente no podían convivir. Miren, aquí se ve clarísimo. Por un lado, tenemos el modelo virreinal, súper rígido, con pueblos fijos que se imponían a la fuerza, una economía de trabajo que era básicamente explotación y una relación con la tierra de sacarle todo lo que se pudiera. Y por el otro, el mundo amazónico, sociedades fluidas, seminómadas, una economía de caza y recolección mucho más dinámica y una agricultura que rotaba, que respetaba la selva. Eran literalmente agua y aceite. Y claro, la herramienta para imponer ese modelo virreinal fue la evangelización franciscana. Pero ojo, que el fin no era tan espiritual como parecía. En realidad, de lo que se trataba era de control. El objetivo real era empadronar a la gente a la fuerza, convertirlos en tributarios, quitarles sus tierras y someterlos a abusos constantes. Pueblos como los Asháninkas, los Shipibos, lo sintieron en carne propia. Y el resultado, pues, fue una catástrofe. Este sistema trajo un colapso demográfico brutal. El ciclo era letal. Primero, los obligaban a vivir en centros de trabajo. Ahí quedaban expuestos a enfermedades del viejo mundo para las que no tenían ninguna defensa. ¿Qué pasó? Epidemias masivas de viruela y sarampión. La mortandad fue terrible y, lógicamente, la gente empezó a rechazar a los clérigos, porque su llegada se había vuelto sinónimo de muerte. Con toda esta tensión acumulada, ya se imaginan, solo faltaba una chispa para que todo explotara. Y esa chispa fue un lugar que era clave, no solo económicamente, sino también espiritualmente. El detonante del conflicto fue el control del Cerro de la Sal. Y no era una montaña cualquiera, Era el eje económico de toda la región del Gran Pajonal. La sal era un recurso vital para la gente, y la orden franciscana quería monopolizarla. Entonces, el punto clave es este: quien controlaba la sal, controlaba la vida en la región. La disputa dejó de ser económica y se volvió existencial. Y en medio de toda esta opresión, de repente, surge una figura que ofrece una salida. Un líder que prometía restaurar el orden que se había perdido. Aquí es donde entra en escena Juan Santos Atahualpa. Llega a la selva central en 1742 y se proclama Apu Inca, nada menos que descendiente de los incas. Su origen es un misterio fascinante. Parece que venía de la sierra, huyendo de la justicia colonial. Su visión, la de volver al pasado, fue increíblemente poderosa. Hizo un pacto clave con el cacique Santa Bangori y logró lo impensable: unificar a naciones súper diversas como los Asháninkas, Shipibos y Conibos en una sola causa. Ok, ya tenían un líder, un pueblo unido, solo faltaba un elemento más para ganar: convertir su propio hogar, la selva, en su mejor arma. A ver, lo que es genial aquí es la estrategia militar. El ejército del virreinato lanzaba ataques pesados, lineales, súper predecibles, dependían de fuertes como el de Quimiri. En cambio, la resistencia del Apu Inca usaba su conocimiento del terreno a la perfección. Era un ejército entrenado para ataques sorpresa, para tácticas de guerrilla que desarmaban por completo a las columnas españolas. De hecho, el famoso fuerte de Quimiri lo destruyeron rapidísimo. La geografía misma neutralizó la maquinaria de guerra del imperio. Y los resultados de esta estrategia, bueno, hablan por sí solos. Lo que vemos aquí es una década entera de fracasos españoles. Entre 1742 y 1743, la rebelión no solo se consolida, sino que captura un montón de armas del enemigo. El momento cumbre llega en 1745. El mismísimo virrey interviene, y su campaña, un fracaso absoluto. Para 1750, el balance era devastador para el imperio. 4 grandes incursiones militares enviadas a la selva.
¿Y el resultado de esas 4 grandes incursiones? Cero. 0 victorias tácticas españolas. La rebelión, que al principio minimizaron, demostró de forma aplastante que el ejército regular no servía para nada en la selva. Pero la victoria militar no fue el final de la historia, ni mucho menos. El verdadero impacto de esta rebelión se sintió durante casi un siglo. Dejó un legado de libertad. El sistema de misiones, pues, se vino abajo, colapsó por completo. La evangelización, la dominación, todo se detuvo porque los franciscanos tuvieron que retirarse, y esto generó lo que se conoce como el legado del miedo. Décadas después, el recuerdo de Atahualpa era tan fuerte que los nuevos misioneros tenían que construir fuertes militares no para evangelizar, sino para intimidar. Entonces, ¿cuáles fueron los grandes logros? Primero, soberanía indígena. Se acabó el control español y se creó un gran pajonal libre. Segundo, retraso imperial. La expansión del imperio en la Amazonía Central se frenó por casi 100 años. Y tercero, y esto es clave, un estatus invicto. Juan Santos Atahualpa nunca, jamás fue derrotado en el campo de batalla. Y pensemos que esto fue mucho antes de las famosas gestas de las élites criollas. Este levantamiento, junto con el de Túpac Amaru, es uno de los precedentes de la emancipación más importantes del siglo XVIII. Como dice la cita, logró, al menos durante un buen tiempo, la liberación de la población nativa, un símbolo vivo del Perú libertario. Y nos deja pensando, ¿cuántas otras historias de resistencia exitosa todavía no conocemos?